Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas. Te saludo en el nombre del Señor. Estoy aquí para hacerte una cordial invitación a que puedas ver este tema devocional de una palabra profética que va a traer sabiduría sobre tu vida para que tú puedas entender el tiempo que estamos viviendo y saber qué hacer. Vamos a hacer una pequeña presentación y luego nos vamos al tema. Muy bien, ahora vamos a ir al tema que te quiero compartir en este día, que tiene que ver con entender el tiempo que estamos viviendo para saber qué hacer. La palabra sabiduría de Dios, o la sabiduría de Dios, siempre tiene una finalidad práctica. No solamente tiene que ver con saber cosas, sino con hacer cosas para tener un mejor vivir. Así que vamos a ir a Primera de Crónicas 12:32. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Voy a leer primero en la Reina Valera 60. Dice así, en el nombre del Señor: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Ahora voy a leer en la versión Dios habla hoy, con un lenguaje mucho más sencillo. El mismo pasaje, Primera de Crónicas 12:32. Dice así esta versión: de la tribu de Isaacar, gente experta en conocer los tiempos para saber lo que Israel debía hacer, 200 jefes con todos los hombres de su tribu bajo sus órdenes, dice esta versión. Entonces, en estos versículos vemos que se habla de entendidos en los tiempos y que sabían lo que se debía hacer. Y en la otra versión dice gente experta en conocer los tiempos para saber lo que se debía hacer. Entonces, entendido es alguien sabio, un estudioso, un competente, un conocedor. Y estos isacaritas tenían el don de discernimiento, los cuales lo habían ejercido al grado que se les podía considerar expertos en el tema. El discernimiento es la capacidad de entender si algo conviene o no conviene, si algo es verdadero o es engañoso. Y estos hombres por esa razón se habían convertido en expertos en discernir, en entender las cosas. Y nosotros vemos que se dice en especial referencia a los tiempos, a los movimientos estratégicos que hacían especialmente los guerreros enemigos. Entonces estamos viendo tiempos donde la iglesia necesita hombres y mujeres, obreros, líderes, entendidos en los tiempos. Necesitamos ser más eficientes en este nuevo tiempo que estamos viviendo. Un tiempo de pandemia, un tiempo de encierro, un tiempo de mucha enfermedad. Entonces es tiempo de ser como los de la tribu de Isaacar. Y la idea de compartir esta palabra es que eso Dios lo transmite a nosotros para que podamos ser entendidos, expertos en entender el tiempo que estamos viviendo y de esa manera poder realizar un buen trabajo en la obra del Señor. Entonces, la tribu de Isaacar tenía una característica muy especial, y es el conocimiento de los tiempos y saber lo que se tenía que hacer en ese tiempo o en aquel tiempo. El don que tenía la tribu de Isaacar no era un espíritu de adivinación como el que muchas veces rondó por algunas iglesias con el objetivo, ¿no es cierto?, dañino y malo de manipular a las personas. No, los hombres de Isaacar, los hombres de esta tribu, eran hombres obedientes que tenían la palabra del Señor escrita en su corazón y en sus mentes, y eso lo hacía sabios ante Dios y el pueblo. Lo mismo que dice el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 5, del verso 15 al verso 17. ¿Qué decía el apóstol Pablo ahí en el capítulo 5 de Efesios,
verso 15 al 17. Él decía: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. No dice aprovechando el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, o sea, no seas una persona sin sesos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Eso es importante, entender la voluntad, entender el tiempo que estamos viviendo en el Señor. Bueno, muchos hoy día creen que las iglesias están cerradas. No, el lugar donde nos reunimos está cerrado, pero la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue activa, la iglesia la componemos tú y yo. Nosotros somos la iglesia del Señor. Entonces la iglesia no está paralizada, la iglesia no está quieta, la iglesia sigue avanzando. Y hoy día estamos viviendo tiempos de cambio. Y muchos dicen a veces, ingenuamente: no encuentro la hora de volver a la normalidad, a la vida que tenía antes. Pero ¿de qué normalidad está hablando? Porque ya todo no va a ser lo mismo, ya todo no es lo mismo. Porque nosotros estamos en una transición, ¿no es cierto?, de un gran cambio. Por ejemplo, en la tecnología, muchos ya se sienten y hablan y dicen que ya fueron dejados atrás. Se siente que son inoperantes. Por ejemplo, porque hoy día todo casi se hace por internet. Comprar, pagar cuentas y casi todo se hace por internet. Entonces, por esa razón, muchos ya se sienten atrasados porque no saben manejarse, no saben vivir en este nivel de tecnología. Y hay que saber que esto ya estaba profetizado de tiempo antiguo por el profeta Daniel, que dijo que en el último tiempo la ciencia aumentaría. Y la tecnología está en aumento a una super tecnología que es el 5G. Entonces nosotros somos de una generación que conocimos el 1G, cuando aparecieron los primeros celulares con los que uno podía llamar, ¿no es cierto?, desde cualquier lugar. Con el 2G aparecieron los mensajes SMS, con el 2G. Con el 3G ya apareció en nuestros celulares Internet. Pero con el 4G ya apareció Internet, las redes sociales, streaming, Netflix, bajar y subir videos de YouTube y muchas otras cosas más. Pero se viene el 5G. Y el 5G es un nivel tremendo. Porque si navegamos en 4G, navegamos entre 100 a 1000 megabytes. Pero en 5G se va a navegar a 10.000 megahertz. Entonces es un cambio tremendo. O sea, estamos camino a una super tecnología. Escúchame bien, en el nivel de 5G, la quinta generación, tú puedes tener conectado todo en tu casa. Tu microondas, tu freezer, tu televisor, tus luces, tu computador, todo lo puedes tener conectado a la vez. Con el 5G se pueden manejar autos a distancia, manejar robots a distancia. Un doctor puede operar a distancia porque el 5G casi es instantáneo, puede operar de cualquier otra parte del mundo guiando quizás a otro médico. Entonces, hoy día existe mucho miedo en algunas personas por el 5G porque dice que es dañina y que puede producir cáncer, algo que aún no está comprobado porque está al mismo nivel del talco, está al mismo nivel de las carnes envasadas, al mismo nivel de las verduras en escabeche. A ese mismo nivel está el grado del 5G dentro de las probabilidades que pueda producir cáncer en la gente, porque se van a necesitar muchas más antenas, muchos más satélites, y esto indica que van a haber muchos y muchos más celulares. Si estamos inundados de celulares, van a haber muchos más, porque esta tecnología necesita eso, y como te digo, hacer que la vida sea mucho más tecnológica de lo que es hasta el día de hoy. Por eso la vida no va a ser igual, no es igual y no va a ser igual. Entonces yo voy a tratar de explicarlo esto con la Biblia, con la palabra, con el pueblo de Israel y con sus líderes.
Entonces, si tú eres un líder, si tú eres un hermano de una congregación, yo lo que quiero es que pongas atención a este pequeño devocional, porque esto es corto. Y yo requiero de que tú trates de entender el tiempo que estás viviendo y más o menos visualices también si vas a seguir viviendo o poder seguir viviendo en este mundo tecnológico. Entonces, para que usted mismo, ¿no es cierto?, sepa dónde está parado y sepa, ¿no es cierto?, qué hacer esta palabra. Por ejemplo, el pueblo de Israel estuvo en Egipto. El pueblo de Israel, ¿no es cierto?, estuvo en el desierto y el pueblo de Israel estuvo en Canaán. En tres lugares distintos, en tres condiciones distintas, muy distintas la una de la otra. Por ejemplo, fue muy distinto vivir en la esclavitud ahí en Egipto y tratar de sobrevivir a esa tremenda opresión, a ese tremendo yugo esclavizador. Había que tratar de sobrevivir como sea. Y ahí se estaba sin ningún derecho, sin ninguna previsión, sin nada, porque un esclavo no tiene derecho ni a opinar, ni a reclamar. Estuvieron 400 años el pueblo de Israel viviendo bajo ese sistema opresor. Luego estuvieron en el desierto, después que fueron sacados de la esclavitud. Y fueron llevados, ¿no es cierto?, a un lugar en el desierto para ser probados y para que saliera a luz lo que había en sus corazones. Y de esa manera aprendieran, escúcheme bien, aprendieran a depender absolutamente de Dios. Y para que sea cambiada su mentalidad en una mentalidad, escúchame bien, guerrera, de avance. Entonces, en el desierto será verdaderamente como una esponja cuando está llena de líquido. Si la dejamos en un lugar, no sabemos lo que contiene hasta que la apretamos. Y cuando lo apretamos, sale lo que contiene. Es la única manera de saber. Yo siempre digo como pastor, la única manera de conocer verdaderamente a alguien es cuando es colocado en una situación de opresión. Y ahí va a salir la verdadera persona que está allá adentro. Ahí vamos a ver si salen palabras de gozo, de alegría, de bendición, o si salen, ¿no es cierto?, cosas malas, ¿no es cierto?, de su boca. Porque eso, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, de esa manera vemos que ellos vivieron tiempos de cambio tremendo. Por ejemplo, en la ropa. Por ejemplo, en el desierto, en el calzado. La ropa, el calzado, crecía junto con ellos. En la comida. No era en el desierto igual que en la esclavitud. No era como ellos dijeron en cierto momento que recordaban la olla de carne con ajo y con puerros, porque verdaderamente no era así. No era que un garzón llegaba ahí, le ponía la mesa, le ponía la carta y el menú y le decía a usted, esclavo, ¿qué se quiere servir? No, no era así como ellos dijeron. O sea, eran poco menos tratados que un animal y le tiraban ahí la comida. Entonces nosotros vemos que en el desierto hubo un cambio en su vestuario, en su alimentación, y ahora tenían maná del cielo. Y la primera vez que ellos vieron descender maná del cielo, ellos dijeron manjú, que significa ¿qué es esto? Y eso es lo que significa maná, manjú. ¿Qué es esto? Porque era algo nuevo. Y después, bueno, con el tiempo ya se adaptaron a ese nuevo alimento. Por 40 años estuvieron comiendo ese nuevo alimento. Entonces se fueron adaptando a ese nuevo cambio de vida. Entonces la vida cambia, el mundo cambia. Nosotros muchas veces no podemos tratar de cambiar al medio, pero lo que la Biblia nos enseña es que tenemos que tratar de adaptarnos al medio. Y lo que yo siempre quiero como maestro es convertir o ver que un hombre se convierte, una mujer de Dios se convierte como en un todoterreno que sepa sobrevivir en cualquier ambiente, en cualquier lugar. Amén, para la gloria del Señor. Y nosotros vemos que después ahí en el desierto ya estaban protegidos del calor y del frío por la nube, ¿no es cierto?, por la columna de nube, por la columna de fuego. Y en este tiempo de transición algunos no se adaptaron, algunos murieron en el desierto, así como ya algunos habían muerto en la esclavitud ahí en Egipto. O sea que algunos ni siquiera llegaron al desierto y otros solamente llegaron hasta ahí, hasta el desierto, no llegaron hasta Canaán. No sé dónde te visualizas tú, por eso entiendes, yo espero que tú recibas esta palabra. La palabra es la que transforma nuestra vida, la que transforma nuestra manera de mirar la vida,
la que sana nuestro corazón, la que modifica nuestra conducta. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y vemos que el pueblo de Israel estuvo bajo el liderazgo de dos grandes hombres, de dos grandes líderes. El primero fue Moisés, que estuvo con ellos en la esclavitud, que estuvo con ellos en el desierto. Y esto nos enseña que algunos líderes, ¿no es cierto?, o algunos componentes también del pueblo, van a llegar hasta cierto punto, hasta cierto lugar. Porque el mismo Moisés que estuvo en la esclavitud y estuvo en el desierto, no estuvo ni llegó hasta Canaán. Y así les pasa y les va a pasar a muchos, si no se adaptan a los nuevos tiempos. Entonces, yo no sé cuántos conocen este animal o saben de este animal llamado el camaleón, que cambia de color según la ocasión, dicen algunos, lo han hecho esta canción. Entonces no lo miremos en el sentido malo en esta hora, porque algunos dicen, no, este es muy cambiante. O sea, este se junta con los del mundo y habla y actúa como los del mundo. No lo miremos desde el lado negativo, miremoslo desde el lado positivo. Tenemos que aprender a adaptarnos en cualquier medio que seamos llevados, en cualquier medio que vivamos. Amén, eso es lo importante. Entonces nosotros vemos que Josué, ¿no es cierto?, a diferencia de Moisés, estuvo en la esclavitud, estuvo en el desierto, y aunque en el desierto él vio murmuración, rebelión y muchas otras cosas malas, él no se contaminó con ninguna de esas cosas malas, ni se vio metido en esos temas. Gloria al Señor. Espero que muchos de los que estén viendo esto no se vean involucrados entre esos temas. Amén. Amén. Ojalá que usted diga amén ahí al otro lado. Y por esa razón él pudo llegar hasta Canaán, junto, escúchame bien, a una nueva generación. Porque la vieja generación toda murió en el desierto. Fue una nueva generación la que nació, escúchame, en condiciones bastante difíciles, fue la que llegó ahí a Canaán. Y Josué con Caleb, ¿no es cierto?, y esa nueva generación, escúchame bien, debía adaptarse a un nuevo tiempo y a un nuevo lugar. Así como también nosotros. ¿Cuántos levantan su mano y al otro lado? ¿Cuántos ya entienden, están capturando esta palabra y están abriendo su mente y su vida para adaptarse a este nuevo mundo que nosotros vamos a vivir? Entonces, vemos que en cierto momento, en Josué capítulo 5, en el verso 12, dice lo siguiente: y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces vemos ahí que el día que ellos comieron del fruto de la tierra de Canaán, cesó el maná. Nunca más vino, ¿no es cierto?, el pan del cielo, el trigo del cielo, ese maná. Nunca más. Lo dice la palabra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comenzaron a comer del fruto de la tierra y de Canaán. Entonces hay cosas que se dan en cierto tiempo y hay cosas que no se dan en cierto tiempo, pero también tienes que saber que cosas que no se dieron en cierto tiempo se van a dar en otro tiempo. No sé cuántos capturan esto, en el nombre del Señor. Y nosotros vemos que de ahí en adelante todo nuevamente iba a cambiar. Amén. Recuerda esto, nosotros estamos con el Señor. Yo siempre recuerdo un día domingo, me tocaba predicar en distintas iglesias, me enviaron en un taxi de una para otro lado, conversando con el taxista. Ellos siempre conversan mucho, entonces me empezó a buscar conversa, yo también le conversé y entablamos un tema que era acerca de los problemas. Todos tenemos problemas. Yo soy cristiano, soy evangélico, tengo a Cristo en mi corazón, pero igual tengo problemas. Usted que es inconverso también tiene problemas, pero hay una gran diferencia. Tengo a Cristo Jesús de mi lado. Y cuando tengo problemas y cuando tengo dificultades, no paso mis problemas ni mis dificultades solo, los paso con Cristo Jesús. Y eso me da una mayor seguridad, me da un mayor optimismo, amén, porque estoy del lado del ganador. Así que si tú estás del lado del perdedor, cámbiate de bando. Amén. Gloria al Señor. Y nosotros vemos que ellos iban a vivir un cambio tremendo. ¿Por qué? Porque ya no iban a comer comida de esclavos, mucho menos iban a comer maná del cielo, sino que ahora tenían que comer del fruto de la tierra. Amén. Yo no sé cuántos ya están comiendo esta palabra nueva, fresca de parte de Dios. Pero una cosa muy importante además ocurrió.
con Josué en el capítulo 5, donde estoy leyendo, en el verso 13. Josué 5:13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestro enemigo? En ese momento, imagínate andar preguntándole al Señor si es de los nuestros o de nuestro enemigo. Pero después él entendió y comprendió esto, así como todos nosotros también tenemos que comprender esto, porque a veces hay que saber que el aprender es un proceso. A veces las cosas no lo entendemos inmediatamente. Los discípulos, ellos generalmente entendieron las cosas con un efecto de retraso, y después de pasar un tiempo decían: ahora entiendo. A lo mejor va a pasar con muchos de los que están escuchando esto, que mañana, pasado, la otra semana, decir: ahora se me encendió la ampolleta, ahora estoy entendiendo. Entonces nosotros vemos que esta visión le estaba enseñando a Josué que ahora este era un nuevo tiempo, estaban en una nueva tierra y se iba a necesitar espada, porque ahí en la visión, ¿no es cierto?, el que apareció tenía espada desenvainada. Eso decía que había que estar armado para poder estar en condiciones de tomar la tierra y sus posiciones. Por eso algunos no entienden, dicen: pero ¿por qué en este tiempo de pandemia, si nuestros templos están encerrados, por qué hacen estudios bíblicos, devocionales, y para qué tanta cosa? Dicen. Amén. No, veo que no tienen visión muy larga. Parece que van a tener que usar unos lentes más gruesos que los que uso yo. No, porque no pensamos llegar hasta este punto. Pensamos llegar mucho más allá, hasta donde Dios nos dé la vida, hasta donde Dios nos dé la fuerza, hasta nuestro último minuto, hacer algo para la gloria del Señor. Amén. Entonces nosotros vemos que en los otros tiempos y en los otros lugares donde había estado el pueblo de Israel, todo ya era historia y todo ya era pasado. Amén. Nosotros, los pentecostales, muchas veces anhelamos perpetuar ciertas cosas en Dios, pero déjeme decirle que Dios, el Dios que adoramos y que servimos, es el Dios de lo nuevo, y Él siempre le gusta lo nuevo: nuevo cielo, nueva tierra, nuevo testamento, un nuevo hombre, una nueva mujer, con nuevo cielo, nueva tierra y con un nombre nuevo. Con una piedrecita blanca y escrito ese nombre: Dios, Dios de lo nuevo. Y nosotros queremos perpetuar cosas, pero nosotros tenemos que adaptarnos a lo nuevo de Dios. El mundo entero está bajo el control de Dios, nuestra vida está bajo el control de Dios, pero tenemos que adaptarnos, porque si no, dice: con esta generación no puedo, no se adaptan, así que tengo que llevármelo. Así que es mejor que nos adaptemos. Entonces nosotros vemos que el camaleón tiene esa capacidad. Si esto es de color café, él va a estar de color café. Va a ser como el agua: lo colocamos en un vaso, lo colocamos en una botella y se adapta al contenido donde lo colocamos. Más o menos eso es ser un creyente eficaz, un creyente que se adapta a las condiciones. Es como un Pablo: a los judíos me hago judío, a los griegos griego. Entonces muchas veces utilizó el lenguaje, el arameo, el hebreo, utilizó, ¿no es cierto?, el griego muchas veces en medio de las dificultades, y así pudo sobrevivir a ese momento de peligro, y muchas veces fue librado por los mismos soldados romanos cuando el pueblo de Israel, sus mismos hermanos, lo querían linchar. Amén, gloria al Señor. Entonces la tribu de Isaacar tiene muchos atributos. Son hombres de visión, hombres con valor, fueron escogidos por ser amigos del Señor, entendían los tiempos, las estaciones, las sazones, y les gustaba entregar eso a los demás. Y el Señor les dio la tierra prometida y fueron muy fructíferos. Amén, escúchame bien. Entonces, en Génesis 49 encontramos ya la bendición que Jacob le dio a cada uno de sus hijos. Y cuando se dirige Jacob proféticamente a su hijo Isaacar, para nosotros, que somos occidentales y gentiles, pareciera que lo estuviera ofendiendo, pero no era ninguna ofensa la palabra que él estaba soltando
en Génesis capítulo 49, versos 14 y 15. Voy a leer en la NBI. Y proféticamente le dice Jacob: Sacar es un asno fuerte, echado entre dos alforjas. Y al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable, agachó el hombro para llevar la carga y se sometió a la esclavitud. Entonces, para la mayoría de las personas en el mundo, un asno representa un animal tonto, sin mucho que ofrecer, pero nada más alejado de la realidad. Ellos tienen una mentalidad oriental. Casi todo el Antiguo Testamento, los patriarcas se movieron en esa mentalidad oriental. Y nosotros vemos que en la Biblia al asno le da una gran importancia. Y por eso que Jacob no estaba ofendiendo a su hijo Isacar, ¿no es cierto?, hablándole y diciéndole que Isacar es asno fuerte, sino que al contrario, estaba halagando. Amén, estaba destacando puntos fuertes de su vida. Entonces el asno fue uno de los primeros animales, escúchame bien, domados por el hombre. Amén. Entonces hay muchos que es difícil domar. Amén. Que luchan y nunca se doblegan o se humillan o se entregan definitivamente al Señor. Entonces ellos eran domados, fueron excelentes y siguen siendo un excelente medio de transporte a pesar de ser pequeños. Son obedientes, son sumisos con sus amos y lo utilizan tanto ricos como pobres por ser el animal más económico que mantener un caballo. Por ejemplo, esto yo lo hablaba hace muchos años acerca de lo que hacen los granjeros en Australia, que era algo muy raro. Entonces ellos cazan caballos Mustang. Los caballos Mustang son caballos salvajes de la pradera, de la montaña. Y lo más extraño es que ellos, cuando van a cazar estos tipos de caballos, llevan asnos, burritos gorditos. Y a estos burritos, estos asnos, los atienden a cuerpo de rey. Entonces ellos van ahí, van acompañando a estos granjeros a atrapar, ¿no es cierto?, estos caballos indómitos, salvajes, ¿no es cierto?, que son los Mustang. Y cuando logran cazar uno, le tiran ahí. Y cuando lo logran cazar, lo amarran a un asno gordito, un burrito gordito. Y lo dejan suelto el primer día. Entonces el primer día el que va adelante, el que patalea, rebuzna, tira, ¿no es cierto?, es el caballo salvaje, el caballo Mustang, el que no ha sido domado. El segundo día ya ocurre algo distinto, porque ya no va adelante el caballo salvaje, el que no ha sido domado, sino que va ya adelante el burrito gordito. Y el tercer día viene lo sorprendente, porque el burrito, el asno gordito, se dirige a la casa de su amo, donde lo tratan a cuerpo de rey. Porque él sabe dónde lo tratan bien. Y yo creo que tú sabes que el Señor nos trata muy bien. No sé cuántos están agradecidos por el trato que Dios nos da. Entonces quizás no seas el más inteligente del mundo. Amén. Pero ¿sabes quién te trata mejor? No creo que tú vas a decir, no, que estoy en una duda si me trató Satanás mejor en el mundo o me trata mejor el Señor en la iglesia. Entonces no hay duda respecto a eso. Entonces nosotros vemos que hay una gran diferencia entre un asno y una mula. La mula es una mezcla entre animales, lo cual el Señor prohibió, y por eso Él muchas veces decía, no seas como el mulo, como el caballo, que no pueden entender y que hay que ponerle freno y rienda, porque de otra manera no se acercan a ti. Entonces los asnos debían ser redimidos, eran valiosos, debían ser cuidados. Aún el enemigo tenía que tratarlos bien. Y a través de toda la Biblia vemos que este asno jugó papeles muy importantes en los planes y en los propósitos de redención con el Señor. ¿Y por qué estoy ahora hablando de los asnos? Porque ese era el símbolo de la tribu de Isacar. Amén. Cuando ellos levantaban su estandarte, ahí iba ese asno, ahí iba, ahí en el estandarte, porque ellos se identificaban con ese asno. Y nosotros vemos que fue muy importante, como le dije, en muchos acontecimientos de la historia de la Biblia. Por ejemplo, con Abraham en su camino a sacrificar a Isaac, ahí fueron con asno. Los hermanos de José, por cargar alimentos en la época de hambruna, en asno. Con la familia de Moisés al regresar a Egipto, con Sansón al destruir el enemigo, ¿no es cierto?, con una quijada de asno.
Isaías profetizó de la venida del Señor, del Mesías. Entonces por eso el asno es muy importante a través de la Biblia. Y cuando el Señor llegó, ¿no es cierto?, montado allá a Jerusalén, fue en uno de estos animales, en un asno. Entonces este humilde asno tuvo el mayor privilegio de todos. Él cargó al Hijo de Dios en su espalda. ¿Y por qué ese asno recibió tan alto honor? Simplemente, escúchame bien, porque estaba disponible, porque era humilde y quería trabajar. Así que los hombres de la tribu de Isaacar se identificaban, ¿no es cierto?, con el asno, y por eso podían ser comparados con ellos, porque se le estaba reconociendo una gran cantidad de atributos. Entonces yo no sé si estás dispuesto a ser como un asno, como la tribu de Isaacar, que conocían, que estudiaban la palabra del Señor, que supieron, escúchame bien, supieron moverse en tiempos proféticos en la historia de Israel. Y hoy día estamos viviendo también un tiempo profético antes de la venida del Señor por su iglesia. Amén, gloria al Señor. Entonces, ¿cómo fue el momento, ¿no es cierto?, en que cuando David, por ejemplo, se iba a convertir rey tanto del reino del norte como del reino del sur, o de Judá e Israel? Entonces los de Isaacar entendieron ese tiempo en el Señor y supieron lo que tenían que hacer e influenciaron a los hombres de la demás tribu para que David fuera coronado, y se convirtieron en parte del ejército de David, y David lo encargó para liderar a toda la nación a un nivel profético y militar. Gloria al Señor. Entonces el legado de profecía de los hijos de Isaacar era evidente y fue pasando de generación tras generación, y ellos eran ungidos por el Señor, y todo lo que aprendían lo llevaban a cabo fielmente y también lo enseñaban a otros. Entonces las personas que realmente conocen al Señor son fuertes, son valientes, así como los de la tribu de Isaacar, y en estos tiempos más que nunca se necesitan personas valientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos levantan su mano? Entonces estamos viviendo una época donde la humanidad toda necesita tener valentía, necesita tener coraje para enfrentar la realidad, coraje y valentía para pasar sobre las dificultades, y valentía y coraje para levantarse de las calamidades que vamos a enfrentar, coraje para decir la verdad. Por eso ya Josué, cuando iba a entrar a este nuevo tiempo, con esta nueva generación, Dios le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Y luego le dijo, ¿no es cierto?, le repitió lo mismo: esfuérzate y sé muy valiente. Entonces la realidad es que el mundo está tambaleando, está desbaratándose ante nuestros ojos, pero no hay que temer, porque todo lo que está escrito en la Biblia tiene que pasar, y lo vamos a pasar y lo vamos a vivir, pero no podemos tambalear, y la única manera de no tambalear, de no desmoronarse, es volviéndonos al Señor y volviendo a la palabra y recibiendo la palabra del Señor en nuestra vida. Cuando nos preguntamos cuáles eran las características de estos entendidos en los tiempos, bueno, una de las cosas que ellos hacían era que discernían las cosas del Espíritu. Por eso muchas veces el Señor llamó la atención de su pueblo por la ceguera espiritual que tenían. No entendieron los tiempos de Dios, eran murmuradores, se rebelaban, no entendieron cómo Dios lo estaba preparando en el desierto. Ellos iban tras ídolos, mataban a los profetas y no recibieron al Señor. En cambio, estos 200 de la tribu de Isaacar se destacaron sobre el resto, sobre miles y miles que habían, y se destacaron por entender los tiempos, por sintonizar, no sé, la onda, la frecuencia de Dios. Lo mismo que había dicho el profeta Jeremías, esa palabra profética que él dijo: el que quiera alabarse, alábese en esto, en entender y saber quién es Jehová. Amén. Nosotros tenemos que aprender a entender y saber qué es lo que quiere, ¿no es cierto?, nuestro Señor, y saber los tiempos que estamos viviendo y discernirlo. Nosotros estamos viviendo el final del tiempo de gracia, un tiempo de perdón y de cosecha, un tiempo de derramamiento del Espíritu Santo. Desde 1900 se empezó a cumplir esta palabra, ¿no es cierto?, que ya había anticipado el profeta Joel, ratificada en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versos 17 y 18, que dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días
derramaré de mi espíritu y profetizarán. Este es un tiempo para prepararse, este es un tiempo para instruirse, para capacitarse, para entrenarse, un tiempo para, ¿no es cierto?, tomar responsabilidades. Y los entendidos de los tiempos saben qué hacer. Eso es muy importante. Nosotros vemos que hay que aprovechar el tiempo que Dios nos da, saber aprovechar la oportunidad que Dios nos da, ¿no es cierto?, para servirle, como abrir un nuevo lugar, ¿no es cierto?, ser instruido, ser discipulado. Amén. Entonces, muchas veces hemos perdido mucho tiempo, pero ya no tiene que suceder eso nunca más. Y muchas veces hemos perdido tiempo por no haber entendido los tiempos de Dios. Entonces es necesario, ¿no es cierto?, percibir lo que Dios está haciendo para colaborar con su obra. Dios siempre sigue obrando, activando, ¿no es cierto?, y nosotros también. Nosotros vemos que José también fue un gran hombre de gran integridad, entendido y sabio. Y nosotros vemos que él en un momento tocó fondo, perdió a su familia, nunca dejó de ver a su padre, a sus hermanos, fue llevado a otro lugar, estuvo en la casa de Potifar, fue acusado falsamente, fue a parar en la cárcel, pero estando en la cárcel, ¿no es cierto?, Dios lo levantó y lo hizo primer ministro de Economía de Egipto. Y cuando llegó ahí delante de Faraón, Faraón lo miró y Faraón habló a su siervo y dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: porque Dios te ha puesto, porque Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Amén. Entonces José estaba preso y de preso pasó a ser el primer ministro. En lo natural era su peor momento, pero en su peor momento en lo natural Dios activó su mejor momento en lo espiritual. Entonces cuando una persona sabe que en el peor momento de su día Dios va a activar lo mejor, esa persona está lista y ha llegado su hora. Entonces estamos viviendo los tiempos postreros, tiempos finales, tiempos peligrosos, y si queremos entenderlo y queremos movernos, ¿no es cierto?, como debemos hacerlo en este tiempo final, nosotros necesitamos que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, que seamos humildes, que nos humillemos y trabajemos como Dios lo establece. Entonces tenemos que trabajar, prepararnos, ¿no es cierto?, y esforzarnos, ¿no es cierto?, para hacer todo lo que el Señor desea. Entonces la iglesia necesita hoy, ¿no es cierto?, gente que esté de acuerdo a lo que Dios establece, que sea gente entendida en los tiempos, gente que vea la problemática alrededor y que pueda hacer la solución a ese problema, que no se sume el problema ni que dé más problemas. La idea es que si tú te encontrás con alguien que dice: yo tengo problemas en mi familia, tú le digas: pero yo tengo a Cristo y Cristo es la solución, y que tú no le digas: yo también. La idea es que no te encuentres con alguien que diga: tengo un familiar endemoniado, y tú digas: yo también. No, tú eres distinto. Tú tienes que decirle: Cristo Jesús puede traer liberación a ese familiar. Amén. Entonces siempre tú marcas la diferencia en el Señor. Entonces la sociedad hoy día necesita un mensaje de salvación. Esta sociedad está hundida, no sabe hacia dónde ir, hacia dónde moverse, está desesperada, está enferma. Esta sociedad necesita salvación y Dios necesita de tu vida para que tú le hables a esta sociedad que existe esperanza, que existe salvación, que existe Dios, y Dios lo puede hacer a través de ti. Así que depende de ti, ¿no es cierto?, que te conforme la voluntad de Dios. Depende de ti recibir o no sabiduría de parte del Señor. Por eso, para terminar, Proverbio 28:5 dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Así que yo espero que tú hayas entendido esta palabra, este devocional, y acomodes tu vida, acomodes tu mente, acomodes todo tu ser para recepcionar todo lo bueno, santo y justo de parte de Dios para tu vida, para que no seas inoperante, sino para que estés activo en este nuevo mundo, en esta nueva faceta que vamos a vivir, porque ya todo nunca más va a volver a ser lo mismo. Amén. Que el Señor te bendiga, te guarde y te fortalezca. Y si fuera posible, me des un like por ahí y también algún comentario de edificación, ¿no es cierto?, para la gloria del Señor. Amén. Nos vemos.